están? La bienvenida a un nuevo episodio de Piedra, Papel y Tinta, una propuesta del periódico La Razón que no sería realidad sin la amistad, sin la asociación con Cadena A. Juntos estamos marcando este espacio que ya ha dado pautas de agenda periodística en anteriores semanas. Seguimos en esa intención, darle información nueva, avanzar en los temas que más nos interesan. Para eso está conmigo mi colega Mauricio Quiroz. Mauricio, bienvenido nuevamente al programa. Ha estado ya anteriormente, pero esta vez lo hace como compañero oficial, co-conductor. Gracias, Mauricio, por estar acá. Usted es un hombre que trabaja sobre todo en el papel, pero bueno, ahora ya se tiene que volver estrella de televisión. Gracias, Mauricio. Usted es uno de los editores, el principal editor de política en sus versiones diarias. Acaba de estar en Chile, ha hecho un viaje relativamente prolongado, así que está empapado. Yo diría uno de los más interesados en la redacción en el tema mar, así que mejor compañía no podía tener. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Claudia, por los conceptos. Bueno, a desarrollar la agenda que tenemos prevista para hoy. Así es. Bueno, hablaremos de mar, hablaremos del Silala, hablamos de nuestras relaciones con otros países, del Papa. No podíamos tener mejor invitado. Quiero dar las gracias por su tiempo al vicecanciller del Estado, Juan Carlos Alurralde. Gracias por aceptar esta entrevista en exclusiva con nosotros. No, el gusto es totalmente mío. Un abrazo, Mauricio, Claudia, a todos los espectadores, al pueblo que nos va a seguir en esta jornada. Y les invito a que se queden con nosotros porque vamos a tocar temas que son de mucho interés para los bolivianos. Mar, Silala, relaciones con Chile, tensiones con Chile, la visita del presidente Evo Morales al Vaticano, ¿qué habrá hablado con el Papa? Si usted tiene más detalles, tensiones entre el Estado y la Iglesia Católica. Comenzamos inmediatamente. Mauricio, yo le cedo la palabra. Muchas gracias, vicecanciller. Bueno, siempre es muy agradable hablar con usted y como le había anticipado un poquito antes, le vamos a exprimir el tema de los recursos hídricos que tiene nuestro país. Usted es un experto en esa área, se ha desarrollado durante mucho tiempo en eso. Y bueno, a partir de la evaluación que ha hecho, del lanzamiento, el anuncio que ha hecho el presidente el 23 de marzo, se ha anunciado un proceso legal contra Chile por este usufructo ilegal que está haciendo Chile de este recurso que tenemos justamente en una área fronteriza, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha avanzado en este tema, vicecanciller? ¿Y por qué se han dado ese tiempo para prepararse durante 2 años? Parece un poco largo, tomando en cuenta el anuncio. ¿Qué nos puede decir sobre lo que se viene en este tema, señor vicecanciller? Voy a poner una yapita y voy a decir, vicecanciller, que además no era novedad este uso, no era ilegal lo que se ha hecho en esta parte del territorio. Habían muchas versiones, documentos, era un secreto a voces. ¿Por qué el 23 de marzo de este año? ¿Lo tenían planificado o se les fue nomás dando la idea? Sí, no, con mucho gusto, ¿no? La relación con Chile siempre ha sido muy sensible y dificultosa de administrar, ¿no? Desde el Estado boliviano. Con Chile tenemos tantos temas pendientes, ¿no? Temas que van desde dimensiones tan grandes como son, por supuesto, la demanda marítima, pero también temas que tienen que ver con el tema de recursos hídricos que en una frontera que está lamentablemente no ha sido exactamente bien definida a través de lo que es una cuenca hidrográfica, y eso hace de que muchas veces fuentes de agua que se originan en Chile atraviesan parte de su territorio y entran a Bolivia. Ese es el caso del famoso Lauca. No nos olvidemos que el problema del Lauca por el cual rompimos relaciones. Pero no es solamente el único río. El Lauca es el más famoso, pero también existe el Caquena y el Uchucuma. Ríos también, porque aquí la categoría es importante. Exacto, es muy importante. Estos sí son ríos internacionales de curso sucesivo que nacen en Chile y que entran a Bolivia. Y que, tomando incluso las palabras de Chile ahora mal utilizadas para los manantiales del Silala, su uso debe ser compartido y acordado entre ambos países, ¿no? En tanto, el Caquena, el Uchucuma y el Lauca, Chile hace un uso arbitrario y un desvío arbitrario de estos 3 ríos, ¿no? Desvío artificial. Artificial, arbitrario. De estos 3 ríos, totalmente arbitrario. No se olviden que en el tema del Lauca, nunca Bolivia accedió
al desvío que se produce. Y es muy fácil, donde seguramente muchos de los televidentes han viajado hacia Arica en vehículo o en bus, y se atraviesa justo la toma donde se desvía el río Lauca. Uno no percibe mucho, pero atravesando justamente el parque donde se encuentra la frontera, al lado izquierdo uno va a poder ver unas obras civiles donde está el desvío de nuestro río Lauca, donde en periodo de estiajes para los televidentes, el periodo, digamos, de época seca, Chile toma el 100% de las aguas. En la época más sensible, en la época en que más se requiere agua, son desviadas totalmente hacia Chile. Y en época de lluvias toma parte de las aguas. Chile siempre dice eso, no, solo tomamos una partecita, pero en la época de estiaje se la llevan toda, que es cuando más sensible es el tema. Peor aún, en el Caquena y el Uchusuma hacen el desvío sin siquiera haber consultado e informado a Bolivia. Los impactos son pues severos, desecamiento de grandes extensiones de bofedales en Bolivia. Comunidades como nuestra cultura chipaya han sido terriblemente afectados por el desvío del Lauca hasta un punto de cuasi extinción. Esta era información de hace tiempo ya. Sí, entonces qué difícil tener una relación así con Chile. En el tema seguimos bajando de norte a sur y llegamos a los manantiales del Silala, que en este caso el origen de los manantiales es que se encuentran 70 manantiales totalmente en territorio boliviano, absolutamente en territorio boliviano. Y estos manantiales, ya desde 1880, entran empresas chilenas y hacen una serie de canales artificiales para llevarse las aguas. Y en este caso sí, Chile reclama que es río internacional. Fíjense, perdón, tal vez la palabra es un poquito fuerte, pero este doble discurso, esta doble moral. Cuando se trata de cursos de agua que nacen en Chile y entran a Bolivia, ellos no respetan, no mencionan los derechos que tienen los estados ribereños. Pero en el caso del Silala, que no es un río internacional, ellos empiezan totalmente a decir, a visibilizar los recursos que existen dentro del derecho internacional y los principios. Y en el caso del Silala, por supuesto, está claro de que si hubiese tratado de un río internacional, ¿por qué tenían las empresas que entrar a Bolivia a hacer obras de drenaje? ¿Por qué piden una autorización a la prefectura de Potosí para hacer más redes de drenaje? ¿Por qué hasta ahora cuando vamos al Silala, como dice el canciller siempre tan bonito, lo que se ve se anota como en cacho? Uno puede llegar allí y va a ver una red de drenaje artificial que es el que conduce las aguas, y eso no es un río internacional, absolutamente, ¿no? A nosotros sabemos que la verdad nos acompaña, pero no son solamente estos temas. Con Chile tenemos temas de libre tránsito, tenemos los temas del puerto de Arica. Le interrumpo, sí, pero claro que sí, porque quiero ir a este primer punto. Sí. Mauricio le dijo, ¿por qué ahora? Es un reclamo que es muy fácil hacerlo desde el margen del poder, pero el sentido común que nos lleva a decir que estas eran evidencias hace mucho tiempo ya y que el actual gobierno lleva ya muchísimos años en el poder. La pregunta era, ¿esperaron primero, pensaron en una estrategia planificada, primero tratar el mar y después estos otros asuntos pendientes? ¿O es que se fue presentando la posibilidad recién? No, Bolivia, el gobierno, nuestra cultura, el pueblo boliviano, que creemos que somos de la cultura del diálogo, ¿no? Creemos en el diálogo, creemos que dialogando deberían resolverse todos los problemas, porque mientras hay diálogo hay esperanza, ¿no? Hay posibilidades de resolver los temas. Y con Chile, por supuesto, desde el 2006, en que entra nuestro presidente, se inicia la famosa agenda de los 13 puntos, donde estaba el punto 6, el tema marítimo, y el 7, el tema del Silala y recursos hídricos, donde realmente yo creo, no solamente el gobierno, sino el pueblo boliviano puso esperanzas auténticas, de buena fe, realmente de buena fe, de confianza, para tratar de resolver estos problemas. Se avanzó en varios de estos temas, se avanzó en el Silala, se avanzó en la confianza mutua, bueno, tantos temas, ¿no?, de esta agenda. Pero lamentablemente hemos podido percibir en carne propia de que no hubo la continuidad necesaria, ¿no? Cuando el gobierno de Bachelet concluye su mandato, lamentablemente no transfiere
toda esta política, digamos que era de diálogo, de resolver las cosas hacia el próximo gobierno. Y nosotros tuvimos que lamentar que el gobierno de Piñera, en los primeros meses que asumió, digamos, las responsabilidades de continuar con esta agenda, inmediatamente desconoció, por ejemplo, todos los avances en el punto 6, ¿no? Los desconoció. Y en el punto 7 sí se produjo el punto 7 estoy hablando del Silala, sí. Vino una comisión del grupo del Silala, tuvimos una reunión, la última que se produjo fue en octubre del año 2010, en la cual, bueno, un gobierno nuevo, autoridades nuevas, actores nuevos, lamentablemente no acompañaron la verdad, no acompañaron la reivindicación, o sea, la justicia que debe acompañar a una demanda de estas características. Y el año de 2010, Chile, como todos saben, cierra la puerta, congela la agenda de los 13 puntos. La próxima reunión tenía que realizarse en noviembre en Santiago, pero ellos no la convocan nunca más hasta el día de hoy. Y por supuesto, nosotros con eso damos por concluido el diálogo, ¿no? Porque mientras hay diálogo, como decía, es importante siempre buscar alternativas. Y por eso es que se busca dentro de esta necesidad de recuperar lo que es nuestros recursos naturales, la justicia, la verdad, acudir a las otras instancias. Muy importante, compañeros, es que no se puede ir a la Corte de Justicia sin agotar el diálogo bilateral. O sea, una Corte nunca te va a admitir un caso si es que no se ha cerrado, no se ha establecido la controversia. La controversia es que un país mantiene una posición y el otro país otra posición y no se ha podido resolver diplomáticamente, ¿no? Entonces ahí sí, dentro de justamente de estos mecanismos de paz, de armonía, de resolver los temas por vías pacíficas, se va a la Corte. Entonces es por eso que al haberse cerrado, los mensajes que hemos mandado nuestro presidente, nuestro canciller, innumerables, pues tenemos las notas que hemos pedido el restablecimiento de la agenda de los 13 puntos para continuar trabajando. El gobierno de Chile ha sido en esto monolítico, ha dicho no hay más diálogo con Bolivia en estos temas. Se agota el diálogo, entonces se abre la puerta justamente de una demanda internacional. Claro, y precisamente el tema de Silala es una controversia, digamos, en estado puro, porque data desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese tema, precisamente, el presidente ha pedido una evaluación, un estudio sobre todas las riquezas hídricas que tiene Bolivia en la frontera. ¿Cómo anda este proceso? Se ha encargado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero me parece que es un trabajo realmente necesario porque no tenemos a ciencia cierta la cantidad de recursos que hay. Y en este momento de la humanidad, el recurso agua es una cosa realmente importante. Es algo que no se lo visibiliza en esa magnitud, pero a mí me parece que ahí tendríamos que tener un avance. Por eso le pregunto, ¿cuál es el avance que tiene el presidente el gobierno en esa evaluación? ¿Y con qué equipo? ¿Con qué equipo, sí? Qué importante el mensaje que da el presidente, ¿no? Porque, fíjense, estamos hablando de la zona, esta zona del sudoeste de Potosí, etcétera. Claro que el mandato del presidente es más amplio, pero específicamente hablando de esta zona, estamos hablando de la zona más seca del mundo, el desierto de Atacama, donde está el Silala, los manantiales, y lo que llaman el desierto, mal llamado del Siloli, llaman el desierto del Siloli. Pero eso está en las cartas inclusive de Bolivia. Dice, hace mucho tiempo, es el desierto más Siloli, seco del mundo. Más seco del mundo. Entonces, fíjense cuánto vale el agua en el desierto más seco del mundo. Sobre todo cuando hay una actividad minera tan intensa en Chile que significa el principal ingreso del Producto Interno Bruto de Chile. Entonces, ya las Naciones Unidas, la UNEP, ha mencionado que este caso, el tema del Silala y el tema de las aguas en esta área de tanta actividad económica por un lado, de tanta escasez de recursos en otro lado, puede constituirse en la área más crítica de conflictos por agua en todo el continente. Lo ponen como la zona puntito rojo que podría ocasionar realmente, ellos llaman la zona de más riesgo de conflicto hidropolítico. ¿Ya? Entonces, fíjense que no es un tema marginal, es un tema importante y por eso el mensaje del presidente, porque tenemos que nosotros tener control, conocer, cuantificar todos nuestros recursos hídricos subterráneos en el país, más aún cuando hemos percibido, lo hemos anunciado también,
que Chile ha empezado a cavar pozos muy cerca a la frontera, justamente cerca de Ollagüe. Y según los estudios hidrológicos que nosotros tenemos, justamente ahí hay un acuífero compartido. Esto es mucho más al norte del Silala, estamos hablando de otro tema, donde es un acuífero compartido, pero ya Chile ha hecho una batería de pozos que están justamente afectando los acuíferos bolivianos. Solamente para resumir, porque usted Sí. nos hace bien en aclararnos las categorías, ¿no? Si manantial, si bofedal, si río, si mar, pero nos gustaría para nosotros y para los telespectadores, ¿en qué parte estamos del camino? En el tema mar, en la Corte Internacional de Justicia, estamos esperando que Chile presente su versión. Están preparando un documento con un equipo reforzado. ¿Estoy bien? Así es. Y en este otro tema podemos decir que se está analizando o en qué estamos, en limpio. Allá. ¿Qué hay que decir a los ciudadanos? Bueno, en el tema del Silala, nosotros tenemos varios estudios hidrológicos, hidrogeológicos, que son los que, y la verdad, ¿no? La vista, que son la base, digamos, fundamental para una futura demanda. Tenemos los argumentos históricos, que son el propio contrato de que se le da a esta Bolivian Railway Company, que de Bolivian no tenía nada, por si acaso era una compañía inglesa-chilena, a la que se le da el contrato. Bueno, toda la parte, digamos, jurídica, que es también todo